Una de las herencias del imperio incaico en las tierras de América del Sur fue la adoración a la Madre Tierra, la Pachamama. El término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua. Pacha, que significa universo, mundo, tiempo, lugar, y Mama, que significa madre. Se la considera una diosa andina que se le relaciona con la tierra, la fertilidad, la madre y lo femenino. La Pachamama es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en algunas regiones de las provincias sudamericanas. La Pachamama representa a la tierra, pero no solo el suelo o la arena, así como tampoco solo a la naturaleza. La Pachamama es todo ello en conjunto. Es una deidad con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee. El poder de la Pachamama es hacer crecer las cosechas, multiplicar el ganado, cuidar a los animales silvestres y bendecir a los artesanos. Los incas le guardaban el mayor respeto. Era una de sus deidades como lo era el dios Inti, o Sol. Antes de alguna festividad que realizaban, solían hacerle una previa ceremonia de agradecimiento. Era el tiempo de que la tierra comiera, bebiera y fumara. Era el tiempo de darle mucho de lo que ella había dado. Actualmente muchos pobladores realizan este ritual. Compran los mejores productos para agradecer y también para prevenir situaciones que no puedan ser beneficiarias para la gente. Dentro de los ingredientes que se necesitan para realizar el agradecimiento están la hoja de coca, feto de algún animal, de preferencia un animal andino, algunas monedas, yicya, manta típica con motivos incas, bebidas alcohólicas, mayormente vino y cerveza, cigarros y comida. Todo lo que existe en nuestro planeta, especialmente en el mundo andino, tiene vida. Desde nosotros las personas hasta las piedras, las montañas, los ríos, las plantas, los árboles, etc. Nada es inerte en el mundo andino. Las estrellas, el universo, la luna y principalmente el sol tienen vida. Cuando hay una ceremonia, sin importar el tipo, todos asisten. Los comuneros danzan, comen, beben y celebran en comunión. La Pachamama es además un ente místico y mágico que debe ser respetado y cuidado por el ser humano, ya que su descuido o la agresión hacia él mismo puede generar atroces efectos difícilmente controlables por el ser humano. Tornados, terremotos, sequías e inundaciones. Todos estos fenómenos son entendidos como castigos de la Pachamama a la indiferencia o a la maldad humana. Cada 1 de agosto, los pobladores indígenas del norte de Argentina, Bolivia y Perú inician la celebración a la Pachamama, su diosa protectora y proveedora, que posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. El significado de esta divinidad adorada por los pueblos ancestrales de los Andes deriva de la lengua quechua. La Pacha es el todo, el tiempo, el cosmos y el espacio. La Mama es la madre naturaleza del planeta Tierra. En su concepto más sencillo, la Pachamama representa la Tierra. Sin embargo, desde la visión de sus creyentes, esto va más allá. Esta representa un pensamiento en el que se integra la naturaleza, las ideologías, la política, la filosofía y lo espiritual con un propósito comunitario por encima de lo individual. En la creencia de esta diosa, los elementos que generan vida son el sol, la tierra, el aire y el agua. Crean una cultura de identidad cósmica que es aplicable para toda la humanidad, pues plantea un pensamiento ecosustentable de comunión entre el humano y todo lo que lo rodea.
Para conectarse con ella, lo más recomendable es ir a los lugares en los que se concentra, como en manantiales y vertientes. Quienes adoran a esta deidad lo hacen en toda su cotidianidad, pues a la figura que la representa se le puede dialogar permanentemente para pedir sustento o disculpas por alguna falta cometida en contra de la tierra que da vida. Ofrendas a la Pachamama. El 1 de agosto, fecha que según el calendario gregoriano la tierra abre sus entrañas para ser fecundada, los pueblos creyentes se reúnen para agradecer a la Madre Tierra por cuidar del pueblo y aportar alimentos. Para ello se realiza un acto religioso en el que se purifican y se comprometen a comportarse como verdaderos huéspedes de esta tierra. Aquellos que participan en la celebración a la Pachamama asumen el compromiso de cuidarla delicadamente y aportar su granito de arena para que el ciclo de la vida continúe desarrollándose con normalidad. A cambio, piden a la tierra buenas cosechas y protección. A cambio de la ayuda y protección de la Pachamama, es necesario ofrendar parte de lo que se recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual, sino en todos los acontecimientos culturalmente significativos. Los quechuas, los aymaras, los mapuches y otras etnias de la región andina tienen como antepasados al pueblo inca. Aseguran que ancestralmente la ofrenda en honor a la Pachamama consiste en sacrificar el feto de la llama que, según la creencia, ayuda a fertilizar la tierra sin que falte jamás la cosecha. Esta suele llamarse en los Andes centromeridionales corpachada. Otra de las ofrendas consiste en enterrar en algún lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, yicta, alcohol, vino, cigarros y chicha para alimentar a la Pachamama. Ese mismo día hay que poner unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama hilando hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello para evitar sus castigos. La celebración a la Pachamama, que se realiza durante todo el mes, es la adoración a la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola concebida como la madre que nutre, protege y sustenta. La Pachamama es la diosa de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y en el estado andino un modelo de pensamiento de la relación de respeto que debe tener el ser humano con todo lo que se encuentra a su alrededor. Yo soy el documentalista y esto fue la Pachamama, la Madre Tierra, la diosa inca. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales preferidas. Pronto llegaremos a los 500,000 suscriptores y me encantaría que tú y ellos formasen parte de la odisea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si ya estás suscrito, te invito entonces a que participes con los demás en los comentarios. Puedes opinar sobre el video e inclusive sugerir nuevos temas. Eso es todo. Yo soy el documentalista. Gracias y hasta la próxima.